Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este espacio que comparto cada tarde con los abogados de Gallardo Law Firm. Mi nombre es Mario Pentón, soy periodista y me acompaña el abogado Jesús Novo, abogado de inmigración. ¿Qué tal, abogado? ¿Cómo está? Muy bien, ¿cómo estás tú, Mario? Muy bien, la verdad que bastante sorprendido por una parte por esta decisión de la administración Biden que hasta el momento nada más se ha filtrado estos planes, planes de los que ya hemos estado hablando, habíamos estado hablando desde hace más de 15 días, estamos hablando de estos planes de la administración de cortar el flujo de cubanos y cortar el flujo de nicaragüenses como hicieron antes con los venezolanos. De hecho, ayer justamente estábamos hablando de esto y yo les ponía estas cifras a la audiencia y les decía que el número de venezolanos bajó de unos 22.000 venezolanos a unos 13.000, según las cifras de CBP. Estas cifras no me las invento yo, son las cifras de CBP, son cifras oficiales. Pero los venezolanos en noviembre, como pueden apreciar, siguen entrando. Entonces, la pregunta siempre va a ser, realmente el gobierno del presidente Biden está anunciando esto, pero ¿cómo lo va a implementar? ¿Realmente se cerrará la frontera? Aunque yo sé que ahora todo el mundo, o sea, los críticos enseguida van a decir, la frontera está cerrada. Bueno, sí, la frontera está cerrada, pero te voy a dar unos datos que son de hoy. Estos datos son de hoy. En los últimos 90 días, eh, han, se han interceptado en la frontera un total de 617.250 inmigrantes, 617.000. De ellos, 186.000 fueron regresados a México bajo el título 42 y otros 430.000 fueron procesados y liberados dentro de Estados Unidos. Sí, 430.000. 430.000 es una barbaridad de personas. Entonces, no me digas que la frontera está cerrada cuando 430.000 personas tú las acabas de procesar y las has dejado entrar. Lo que quiero decir es, porque ya sé que enseguida cayeron críticas, no, la frontera está cerrada. No, sí, la frontera está cerrada, sí, pero no. Entonces, Sí, ¿cómo? Adelante. en teoría está cerrada, pero en realidad siguen entrando, real. O sea, por eso hablábamos en algún momento en el pasado, Mario. El título 42 supuestamente era eso, ¿no? Un tapón en la frontera, pero en realidad funcionó muy mal, honestamente. Y sigue funcionando porque así va a estar hasta probablemente hasta el verano que viene, que está toda esta discusión y el título 42 va a seguir intacto en este lugar. ¿Qué es lo que dicen estos planes del gobierno del presidente Biden? ¿Qué es lo que dicen estos planes? ¿Cuál es el proyecto que tiene? Básicamente es hacer con los venezolanos, perdón, con los cubanos y con los nicaragüenses y con los haitianos lo mismo que ya hicieron en octubre con los venezolanos. Recordemos que en octubre le dijeron a los venezolanos: si quieres entrar a Estados Unidos, tienes que hacerlo de manera legal. Te vamos a dar 24.000 parol y si tienes una persona que te reclame desde Estados Unidos, te vamos a dejar que vengas legalmente, siempre y cuando no cruces la frontera de manera ilegal. Más o menos eso es lo mismo que quieren hacer con los cubanos. Ahora, con los cubanos no van a hacer otro programa especial. Esto es lo que he conversado con algunos funcionarios, lo que me han dicho algunos funcionarios. Con los venezolanos sí tienen este programa de 24.000 parol, probablemente con los nicaragüenses y con los haitianos hagan lo mismo. Pero con los cubanos, como ya existe este programa, lo que probablemente ocurra es que potencien el programa cubano de reunificación familiar a partir de enero 4, que es cuando abre la embajada. Lo interesante es que de las 24.000 visas que se le iban a dar a los venezolanos, supuestamente se han aprobado 14.000 ya y solamente han pasado 2 meses. O sea, no sé qué van a hacer cuando los otros 10 meses que quedan, qué es lo que van a hacer con las 10.000 que quedan. O sea, porque a este mismo ritmo ya para febrero no van a quedar visas que se le puedan dar a los venezolanos. Exacto. Y yo sé que tal vez no es lo que la gente quiere escuchar. Entonces, a veces hay como la gente se pone como ríspida, ¿no? Están exagerando, están diciendo, bueno, lo que hemos estado diciendo primero ha sido reportado por The Wall Street Journal, antes que nadie, The Wall Street Journal. Ahora lo acaba de reportar Reuters. Yo he conversado con funcionarios y me han dicho exactamente lo mismo. Y hoy alguien me ponía un símil en el canal de YouTube que me gustó muchísimo. Una persona me dijo, bueno, si tú estás amarrado en la línea y ves a los dos lados los rieles del tren y sientes un pito, bueno, probablemente sea el tren. Así que cuando el río suena es porque piedras trae o porque agua trae.
Yo creo que nuestro trabajo es informar, explicar lo que está pasando y veremos si el tiempo nos da la razón, si finalmente este plan se lleva a cabo. Importante, la información de Reuters lo decía muy claro, no hay una decisión final tomada, no la hay hasta el momento, pero todo parece indicar de que por ahí van los tiros, de que este es el proyecto de la administración Biden. Y es lógico porque tienen que quitarse de arriba la cantidad de críticas que tienen de los estados republicanos y de mucha gente dentro del país que está viendo cómo entran decenas o cientos de miles de personas. Repito la cifra, en los últimos 90 días son 3 meses, y en los últimos 90 días entramos de 400.000 personas al país. Entonces, esto implica una carga pública porque tampoco les dan permiso de trabajo, hay una serie de procesos y son gente que hay que mantener durante un tiempo, etcétera, etcétera. No tomo partido si está bien o está mal. Sencillamente digo, es un problema grande para la administración Biden y de alguna manera ellos quieren solucionarlo. Por supuesto, los cubanos son una parte de ese problema, no son el centro del problema. También entran muchos mexicanos, también entran muchos nicaragüenses, también entran muchos de otras nacionalidades. Ahora mismo están entrando también cantidad de rusos, ucranianos, gente de diferentes lugares. Abogado. No, lo que me llama la atención es que se habla de que inicialmente van a ser los cubanos y los haitianos y a los nicaragüenses se les va a extender un poco más. No entiendo, o sea, la razón por la cual a los nicaragüenses se les va a aplazar un poco más la aplicación de esta nueva ley o este proyecto que hay. Pero sí, eso es lo que he escuchado, no sé a qué se debe esto. Yo la impresión que tengo es que todo tiene que ver con el gobierno de México. Todo este paquete viene incluido con una presión muy fuerte ante Manuel López Obrador, el presidente de México, para que acepte a más cubanos, para que acepte a más nicaragüenses y haitianos. Ya Andrés Manuel aceptó a los venezolanos, de alguna manera, algún tipo de negociación llegaron interna que aceptó a los venezolanos. Habrá que ver qué es lo que le va a ofrecer el gobierno de Estados Unidos para que acepte también a los cubanos y acepte a los nicaragüenses. Pero definitivamente esto va a ser algo que nos va a tener en vilo porque además se planea anunciar esta semana. Así que hoy es jueves, tenemos mañana viernes probablemente sea el anuncio o la próxima semana. Tenemos que estar y vamos a estar muy pendientes de esto. Le agradezco muchísimo, abogado. Si le parece, vamos a responder las preguntas también de la audiencia. Claro, por supuesto. Bueno, pues vamos para allá. Entonces, a una amiga le dieron residencia con parol de 15 días, solo para que lo supieran, porque han estado muy al tanto de eso. Muchas gracias. Pero será definitivo, sí, la idea, una vez que apliquen esta nueva política, va a ser que sea definitivo. Muchísimos saludos a todos. Ahora, recuerden, es importante, y esto lo decía yo también en las redes sociales, una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Una cosa es que tú quieras vender el titular de que vas a cerrar la frontera para cubanos, nicaragüenses, etcétera, y otra cosa es que lo logres. Mira lo que está pasando con los venezolanos. Bajó el número de venezolanos que están entrando, pero están entrando venezolanos y son más de 10.000. Entonces, es un número importante. Ahí está, 13.000 y pico de venezolanos entraron. Entonces, No, Mario, eso. quiero Ujú. comentar sobre el primer comentario que tuvimos de la muchacha que dice que conoce de alguien que le dieron la residencia aún cuando le habían dado un paro solamente de 15 días. Yo me alegro mucho de que esto se diga, porque hubo mucha gente que estaba escéptica en cuanto a que si le iban a poder dar la residencia bajo la ley de ajuste a estas personas que le daban un parol por 30 o por 60 días. Yo siempre dije desde el principio, un parol es un parol, no importa que sea de 24 horas, de 60 días, de un año. Parol es parol y califica para la ley de ajuste. O sea que me alegro. Si esta muchacha ha conocido a alguien, bueno, pues definitivamente ya tenemos un ejemplo claro ahí. Sandra, tengo una pregunta que hacerle. Yo con la custodia legal de un menor de edad que no es mi hijo, ¿puedo incluirlo en mi caso de inmigración? Soy parol F3. Si no es, o sea, si no es tu hijo ni es tu hijastro, aunque tengas la custodia, no vas a poderlo incluirlo. O sea, eso definitivamente tendría que ser, tienes que tener un nexo legal más allá de una custodia sencillamente. Desafortunadamente no va a poder ser posible. Javier pregunta qué pasará con los cubanos que después de que declaren este cambio lleguen hasta la frontera. Habría que ver, Javier. Realmente no sabemos. Lo más probable es que le pase como a los venezolanos que se quedan esperando allí. Durante mucho tiempo han estado esperando venezolanos en toda la frontera norte de México.
Buenas tardes, Mario, abogado. Con parol vencido, ¿puedo viajar en avión dentro del país? No deberías, no te lo aconsejo por varias razones, pero definitivamente puedes viajar en automóvil, puedes viajar en autobús dentro del país. Ahora, si tienes un parol vencido, lo más probable es que ICE te dio una cita para que fueras a verlos a ellos, y cuando fuiste a la cita te dieron algún tipo de alguna documentación que te da, o sea, ya sea una cita para la corte, ya sea una I-220A, que se lo han hecho mucha gente y le han quitado el parol y le han dado una I-220A, pero definitivamente no te aconsejo que viajes en avión a ninguna parte. O sea, no es un problema, honestamente no es ilegal, no creo que te va a causar problemas, pero en realidad no lo debes hacer. O sea, en estos casos, Arleni, es preferible no buscarse problemas por gusto. Y esto vas a estar expuesta a cualquier cosa que puede pasar. El avión se tiene que desviar, tiene que salir de la frontera, o sea, tiene que salir de los Estados Unidos por alguna razón, una emergencia, tiene que salir a otro país, ya ahí vas a tener un problema, porque entonces vas a haber salido del territorio nacional, y para volver a entrar tienes que obviamente ser admisible. Y si lo que tienes es un parol solamente, eso no te va a ser admisible. Mario, ¿por qué solo sueltan a los 46 que se les filtró la información? A más cubanos, esos también corren peligro, a esos no los van a soltar. Y Julie se está refiriendo justamente a esto que estamos viendo aquí. Son las imágenes de hoy, cuando liberaron a una parte de los cubanos a los que efectivamente se les filtró la información. ICE filtró la información sin querer, y pues estaban detenidos en los centros de inmigración. Ellos fueron liberados, ya les decía, fueron recibidos allí por sus familias. Todavía queda otra parte de cubanos que siguen detenidos en un centro al sur de Texas, pero bueno, estos al menos fueron detenidos. Se espera que los demás también vayan saliendo. Yo creo que sí, yo creo que a todos, sobre todo los que han tenido representación legal, me parece que los van a ir soltando. Se les dio tiempo, se les dio un plazo, se les dieron 30 días para que buscaran representación. Me parece que si las personas no lo buscaron, fue como que estaban tácitamente aceptando que no tenían problema. O sea, siempre se les dijo, se les aconsejó que buscaran asistencia legal, porque definitivamente eso hace una diferencia. Este es el principio, salieron 46, irán saliendo los demás también. Hola, saludos. Yo perdí mi asilo y me dieron un parol de un año. ¿Me darán mi residencia? Si tienes un parol, definitivamente, y eres cubano, el hecho de que hayas perdido tu asilo, no sé cómo puedes haber perdido, o sea, no entiendo muy bien si es que perdiste el miedo creíble, o Ujú. si es que existe el... Yo te aconsejaría, Virgen, que llamaras a Gallardo, 305-261-7000, le lleves los papeles y puedas tener una consulta ahí, porque realmente no entiendo yo tampoco muy bien el contexto. Ujú. Ya, o sea, que pasaje para mi hijo y su nuera para el día 1 de enero podrá entrar o Ida, perdón, Ida, realmente no sabemos, no sabemos qué va a pasar. Hay que esperar. Esto sencillamente es un plan que tiene la administración Biden. No sabemos cuándo lo va a anunciar, cuándo lo comenzará a aplicar. Todo eso hay que estar muy pendientes en los próximos días, porque va a salir en los próximos días. Em, bueno, bueno, aquí está esto del paro vencido. Ahora la administración Biden va a usar la extensión del título 42 como excusa, pero Trump era xenófobo, dice Anabel. Hay mucha gente que ha estado criticando esto, y los abogados de inmigración han criticado muy duro esto. Los grupos de derechos humanos lo están haciendo. Tienen posibilidades los inmigrantes que regresen a México de quedarse allí, que no los deporten a Cuba. Tengo entendido, Teresa, de que en un momento les daban un documento con el cual hasta podían trabajar y todo. Cuando estuve en la frontera hace unos años, les daban este documento. No sé cómo estará ahora y a cuál será el acuerdo el que se llegue con el gobierno de los Estados Unidos. Eh, ok, necesito saber qué es la I-385, por favor. Bendiciones. Eh, Tere, te aconsejo que hagas una cita, tenemos que ver qué documento exactamente es el que tienes. ok. O sea, eh, vuelvo siempre, como lo digo, las nomenclaturas a mí no me impresionan. Yo lo que quiero ver es el Ujú, documento y qué es lo que dice. ok. La frontera norte no tiene las mismas restricciones que la frontera sur. Normalmente es diferente la frontera norte que la No, frontera sur. tengo un episodio muy interesante que contar, Mario. Precisamente entrevisté a unos clientes que volaron a Canadá, y al otro día se presentaron en la frontera norte y les dieron parol por un año, pero parol de refugiados
pidieron, pues, obviamente pidieron asilo, le dieron un parol de refugiados y además de eso le marcaron la primera casilla, o sea, los pusieron como arriving aliens. Me llamó mucho la atención. Me dijeron que se habían decidido hacerlo cuando habían visto un, eh, un video que tenías tú en tu canal. Así que definitivamente estamos ayudando a la gente a que hagan las cosas bien hechas. Entraron, pidieron asilo, o sea, no sencillamente llegaron y dijeron que sí, que eran refugiados, que pidieron asilo y les dieron un parol de refugiados, no el típico 212 de 5, le dieron parol de refugiados y se lo dieron por un año, o sea que es una historia que termina bien. Una historia que termina bien, qué bueno. Dice René, buenas tardes. Para cerrar mi caso en la corte antes de la fecha, ¿se puede hacer en persona o es obligatorio un abogado? Sin duda lo puedes hacer tú, pero la cuestión, René, es que los que conocemos los argumentos para que cierren el caso somos los abogados. A lo mejor si tú le presentas al juez un argumento que no es válido, porque el juez solamente va a poder tomar su decisión basado en lo que tú le presentes. Él no va a poder básicamente ayudarte en los argumentos, ¿me entiendes? Si tú le dices que tú quieres que te lo cierren, no sé, por una razón que no es válida, lo más probable es que el juez no te otorgue el cierre del caso administrativo, aunque tengas bases para hacerlo. Por eso, como te digo, es importante que sí, que vayas con un abogado. Los notarios, debo decir muy claramente que los notarios no te pueden dar ningún tipo de consejo. Los notarios, si te dan consejos legales, están violando la ley. No es solo están fuera de su capacidad, sino que están violando la ley, están cometiendo un crimen. O sea, que no le hagas caso a los notarios. Busca un abogado. En este caso, o sea, vale la pena que busques un abogado porque el beneficio va a ser grande. Mario, mi hijo se entregó ayer. ¿Qué posibilidades tienes de que sea liberado? Depende, Marta, si le toca hacer su miedo creíble, depende del oficial de migración que le toque, dependen muchas cosas. Realmente hay que esperar, hay que esperar. Por favor, manténnos al tanto. Adrialis dice, buenas tardes, Mario, dígame de los balseros, ¿qué pasa si cierran? Bueno, lo que yo estoy hablando del cierre este es la frontera. Los balseros es otra cosa. Hasta el momento los balseros que están llegando a tierra los están procesando, los están liberando. Los balseros que son interceptados en el mar son devueltos a Cuba. Esto es lo que sabemos. Sí, no creo que Eh, esto vaya a cambiar. Me parece que va a ser igual esto así. exactamente, exactamente. Vamos a ver, otra pregunta. Bueno, mucha gente se pregunta por qué no han soltado a los demás que están en los centros de inmigración. De esto ya estuvimos hablando. Eh, bueno, hay quien dice que esto se tiene que acabar, a la buena o a la mala, pero se tiene que acabar el paso por la frontera. Con mucho gusto, Mayelín, agradece que estemos informando. ¿Qué posibilidades hay de que te deporten? Bueno, Elisa, las posibilidades de que te deporten a Cuba las hay, son pocas, pero las hay. Hasta el momento no hay vuelos de deportación, a pesar de que el gobierno cubano dijo que sí, que estaban dispuestos y que cuando quisieran que le mandaran el primer vuelo, ellos ya dieron hasta los nombres de las personas que querían aceptar, pero Estados Unidos no ha deportado a nadie hasta el momento, pero se cree que esto va a pasar en algún instante y cuando pase, por supuesto, aquí estaremos comentándolo. Ahora, ¿van a deportar a los 36.000 que están llegando por la frontera? No, porque un Como vuelo es todo, caro. Ajá. como todo lo que hace el gobierno cubano, que es arbitrario, pues sencillamente ellos van a aceptar a algunos y a otros no. ¿Por qué aceptan a ciertas personas y a otros no lo aceptan? ¿Quién lo sabe? Eso no lo sabe nadie. Eso, como te digo, el gobierno cubano hace lo que quiere siempre. Ok, dice Nancy, saludos, si me pueden orientar, pedí mi asilo político a la corte y en USCIS por correo postal. Es un mismo expediente porque lo solicitamos juntos. Mi esposo tiene una I-220A, pero yo entré con parol de 60 días, pero aún no nos ha llegado el recibo. Hace más de 2 meses lo entregué y según el tracking de USCIS, lo recibió al día siguiente del envío. ¿Qué puede hacer? Bueno, o sea, este es el problema de hacer los asilos por uno mismo o hacerlo con un notario. Si lo hace en una oficina de un abogado y el abogado sabe lo que está haciendo, lo va a hacer online. Al próximo día vas a tener la respuesta. Em, Veo muchos casos de personas que tienen, tienen su corte y someten el asilo a USCIS. Obviamente, USCIS no lo va a aceptar porque ya ellos tienen corte y USCIS no tiene jurisdicción sobre ese caso. A veces lo devuelven, otras veces se lo mandan a la corte, pero a veces no toman ninguna acción sobre el caso y lo dejan ahí. Es importante que siempre traten de hacerlo con un abogado.
Ahora, si lo mandaron hace 2 meses, el tracking del correo dice que lo recibieron, lo más probable es que en algún momento vas a recibir una carta de USCIS, como te digo, diciéndote una de estas tres cosas, o que lo recibieron y te lo están ya, lo introdujeron en el sistema, o se lo enviaron a la corte, o sencillamente que no están tomando ninguna acción en él. Eso lo hemos visto en muchos casos. Así que tengo un poco de paciencia. Si tienes el recibo verde de que se recibió, es probable que alguna notificación vas a recibir en algún momento. Hola, buenas tardes. Puse mi reclamación. La reclamación a mí es en el 2017, la aprobaron en el 2021. Me mandaron una carta de bienvenida en el NBC, pero no sé qué hacer, si tengo que pagar para los 6 pasos o esperar. Obviamente te tienen que haber mandado, si te lo aprobaron y te dijeron que ya tenía una visa disponible, tienen que haberte mandado para que hagas los 6 pasos y para que abrieras una cuenta con el NBC para que puedas entrar y hacer los pagos y todo. Si no estás clara de lo que tienes que hacer, bueno, de nuevo, te exhorto a que saques una cita para que nosotros te podamos hacer el proceso consular. Lo hacemos en la oficina. La primera consulta, como siempre sabes, en la oficina es gratis. Y si te conviene lo que te decimos, bueno, pues quizás lo puedes hacer con nosotros. Perfecto. Dice Robert, hablan y hablan y todo es por gusto. Los cubanos siguen entrando normal y sin preguntas ni nada. Han entrado familiares míos y amistades y no le han preguntado nada y le devolvieron todo, pasaporte y parol. Robert, tus familiares tuvieron mucha suerte, pero no todo el mundo corre la misma suerte. Como mismo tú dices que tus familiares entraron sin que les molestaran ni les pidieran nada, yo te puedo mostrar muchísimos casos, porque además lo hago todos los días en mis redes sociales, de gente que están detenidas en la frontera sur, de gente que están pasando por situaciones bien complicadas ahí en la frontera sur. Es Personas con cierto, casos válidos de asilo que han pasado su miedo creíble y todavía están detenidos y nadie sabe por qué. O sea, que en así es, realidad no es así, o no es sea, no así. están así. ¿Es cierto que Canelo renuncia? No, no es cierto. Esto fue una broma del Día de los Inocentes que hicieron y hay mucha gente que se lo ha creído, pero no, no es verdad hasta el momento. Ojalá y renunciara, pero no, no lo ha dado por eso todavía. Ok, necesito saber un matrimonio legal tanto en Cuba como en Estados Unidos. ¿Quieren separarse? ¿Qué tiempo deberán esperar si la esposa lleva años en ese país y el esposo solo 7 meses que llegó de querer contraer matrimonio con otra persona para comenzar con su proceso de reclamación? ¿Qué tiempo debería esperar? ¿Le afectaría en algo su estatus legal en Estados Unidos? Bueno, si están casados, obviamente no se pueden volver a casar. No importa dónde estén casados en el mundo, para que se puedan volver a casar en los Estados Unidos, tienen que divorciarse primero. Y si están aquí, pues obviamente se tienen que divorciar aquí, porque si se divorcian, digamos, por poder, como se hace en algunos países, incluyendo en Cuba, la Florida no acepta ese tipo de divorcio. El divorcio tiene que ser con personas que tengan presencia y para que las cortes en la Florida tengan jurisdicción sobre la persona, tiene que por lo menos vivir 6 meses aquí. Así que le aconsejo que primero se divorcien y después, bueno, una vez que se divorcien, se pueden casar el otro día si ¿Y, quieren. y esto tiene algún efecto, algún daño a esta persona? Lo que pasa es lo siguiente, si se divorcian y se casan enseguida, eso va a traer cuestionamiento. No es que sea un problema, o sea, no hay una prohibición en cuanto a eso, pero definitivamente trae cuestionamientos, va a levantar lo que se llama banderas rojas, ¿no? Y posiblemente lo cuestionen un poquitico más de lo normal. Pero si es válido todo, pues a la larga se puede probar, no hay problema ninguno. Hola, entré con parol de 60 días, 212 de 5 formulario I-385. El documento solo precisa una dirección web para buscar la oficina más cercana de ICE. No sé si debo agendar una cita online con ICE o insistir al teléfono de la oficina que me corresponde para comenzar a reportarme. Definitivamente debes pedir una cita porque lo que vas a hacer es que vas a documentar todos tus trámites para que te dieran una cita. Y eso es importante porque quizás en el futuro o sea, te sea necesario probar que intentaste que te dieran una cita. Si nunca te dieron la cita aquí en Miramar, pues sí, y tienes el correo electrónico donde tienes que pedir la cita, te aconsejo que lo hagas, que pidas la cita. Lo más probable es que no te va a llegar nunca de todos modos, pero bueno, pero por lo menos tú hiciste tu gestión y tienes la evidencia de eso. Lo tienes la copia de tu correo electrónico. Bueno, muchas gracias. Ahí, bueno, ¿quiénes te ponen el parol? Saludos desde Cuba. Esto es para la nueva política esta de bueno, si la implantan finalmente serían tus familiares, las personas que quieran reclamarte. Ok, vamos a ver.
Tenemos las mismas preguntas. Bueno, ¿por qué esta administración es tan mala? Que dejan entrar a tanta gente para después ponerle una deportación. No le veo sentido que se entre para después poner una orden de deportación. Eso son las leyes, son las Exacto. leyes de este país. Eh, ok, entonces vamos a ver, tengo pasaje para el 3. ¿Qué posibilidades tengo de que me deporten? ¿Qué tiempo se pasará en México para que te den el parol? No lo sabemos, Elisa. Estos son cuestiones que hay que esperar. ¿Qué va a pasar con los nicaragüenses? Es parecido a lo que va a pasar con los cubanos, según han dicho. Ok, vamos a ver, seguimos. Bueno, la mayoría. ¿Qué pasará con los que ya están dentro de la frontera cuando hagan el anuncio? Bueno, probablemente los procesarán, los que estén allí en la frontera y los liberarán. Lo que pasó, por ejemplo, el día 12 de enero del 2017, cuando Obama quitó pie seco, pie mojado, fue que los que estaban fuera de la frontera, los que todavía no habían pasado, eso no pudieron pasar, pero los que ya estaban dentro, pasaron. Eso mismo estaba pensando, Mario. Tengo varias personas que me comentaron que estaban en el puente y no los dejaron pasar al puente porque ya se había anunciado que habían quitado pie seco, Sí. pie mojado. Mario, dice Joana Tablada, pregunta QA90, dice Joana Tablada que las deportaciones comenzarán en 2023. ¿Qué sabes de eso? Yo vi la entrevista con Joana Tablada, ella dice que ellos han dado luz verde a las deportaciones, pero que comenzarán muy pronto, fue lo que dijo, no dio fecha. Hay que esperar y yo creo que sí, que van a comenzar. Yo creo que es parte de un paquete completo que viene con la reapertura de los servicios en la Embajada en La Habana, viene el cierre y vienen las deportaciones, todo viene junto. Y vienen también pues la cercanía con algunas concesiones al régimen cubano como parte de toda esta negociación. Ok, necesito saber qué es verdad, si es verdad que le quitan los niños a las abuelas, aunque el niño tenga 3 añitos y viaje con él, ¿puedo perder el niño? Bueno, obviamente si, o sea, una abuela viaja con un niño y no es su hijo, o sea, no tiene la custodia legal de ese niño, lo más probable es que el niño lo van a mandar a algún de estos lugares donde ponen a los niños que vienen solos y después quizás se lo devuelvan a la abuela, pero inicialmente obviamente tiene que hacer la separación porque tiene que establecer quién tiene la custodia de ese niño. O sea, porque si los padres están aquí, lo más normal es que se lo den a los padres, si los padres están en Cuba, hay que ver qué es lo que quieren hacer. O sea, no nos olvidemos del caso de Elian González. Virgen Matos, hola abogado, yo pedí mi asilo en el 2019, me dieron un parol de 1 año, me negaron mi residencia, apelé, ya llevo 1 año y nada, ¿qué puedo hacer? Ok, pidió el asilo en el 2019 y le dieron un parol. Con el parol, me Ujú. imagino que siendo cubano puede, o sea, puede aplicar la ley de ajuste. No sé por qué le habrán negado su residencia. Si se la negaron, tiene que haber habido otras razones. O sea, porque es categóricamente elegible. O sea, con un parol, siendo cubana, estando 1 año y un día aquí ininterrumpido, es categóricamente elegible para la ley de ajuste. Em, el hecho que haya perdido el asilo en realidad no es irrelevante. De nuevo, no entiendo ahí, no sé qué es lo que hay detrás de todo esto. Virgen, te aconsejo te exhorto a que ya hagas una cita, vengas a la oficina y me expliques con un poquitico más detalle. Lubia, entré el 28 de noviembre, me dieron parol por 2 meses, ¿qué debo hacer? Lubia, siempre la recomendación es, hay 2 vías, con un parol al año y un día te puedes acoger a la ley de ajuste cubano y también puedes pedir asilo. ¿El asilo para qué te sirve? El asilo te sirve para obtener tu permiso de trabajo y te sirve para tener como una doble capa de protección por si ocurre algo con tu ley de ajuste cubano al año y un día, pues ahí tienes una segunda capa de protección para que no caigas al vacío. Abogado. Asimismo, definitivamente, yo siempre le digo, bueno, si tienes un caso de asilo bueno, debes aplicar para asilo. Si tenías residencia en un tercer país, no te aconsejo que apliques para el asilo, porque, o sea, puede considerarse que es un asilo frívolo. Pero definitivamente el asilo, cuando uno entra, y lo he dicho 1 millón de veces, cuando uno entra por la frontera sin una visa y pide acceso a los Estados Unidos, la única forma de hacerlo es pidiendo asilo. O sea, tú eres un refugiado y los refugiados piden asilo.
Bueno, pues muchísimas gracias, abogado. Se nos acaba el tiempo, pero por supuesto seguiremos aquí muy pendientes en las redes sociales con los abogados de Gallardo, compartiendo cada una de las noticias sobre inmigración y ayudando a la comunidad también para instruir a las personas con este tema. Muchas gracias, Sospecho que, abogado. sospecho que vamos a estar aquí pronto, Mario, hablando de este tema un poquitico más profundamente. Yo también lo creo. Un fuerte abrazo, Ajá. abogado. Igualmente para ti, cuídate.